Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es para mí un privilegio el poder estar compartiendo con ustedes por medio de esta plataforma una pequeña meditación. Le damos gracias al Señor por un nuevo amanecer tan bello que Él nos ha dado, que nos ha permitido su inmensa misericordia, esperando en Dios que estén con bien. Sobre todo, pues, guardando nuestras vidas, guardando, ¿verdad?, nuestra salud, protegiéndolos de todo lo que está aconteciendo en este día. Que el Señor me les bendiga y pues en este día quiero compartir con ustedes una pequeña meditación, como les dije, y esta pues yo he traído bajo el tema: estamos atendiendo el llamado de Dios para servirle en obediencia sin importar las consecuencias. Estamos atendiendo el llamado de Dios para servirle en obediencia sin importar las consecuencias. Y quiero que vayamos a Jeremías 37, versículo 7, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que consultaseis: he aquí que el ejército de Faraón, que había salido de vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y más adelante dice en el versículo 13: y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías, diciendo: ¿tú te pasas a los caldeos? Y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no le escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque le habían convertido en cárcel. Bendito Dios. Bien, aquí Jeremías está sufriendo una consecuencia de obediencia a Dios. Nos habla que Jeremías nunca se negó a llevar el mensaje al rey, el cual Dios le había dado. Podemos ver que en el versículo 13, un capitán que se llamaba Irías apresó al profeta. Y en el 14 y en el 15 nos dice que Irías aprendió a Jeremías y lo llevó delante de sus jefes, los cuales lo azotaron y lo pusieron en prisión. Dice que por muchos días. Imagínense que este hombre tuvo que ser apresado y azotado y puesto en una cárcel solamente por obediencia a Dios. ¿Cuántos estamos siendo obedientes a lo que Dios nos está diciendo, a lo que Dios nos dice en su palabra? ¿Será que estamos caminando conforme a la voluntad de Dios? ¿O es que tenemos miedo de lo que nos pase si obedecemos a Dios? Y es que el camino de Dios trae dificultades. Si las trae, pues no es un camino de rosa como muchos piensan o como muchos predican por ahí. No es un camino fácil. Pero, hermanos, este camino donde Dios nos lleva, pues es un camino donde Él nos va moldeando cada día. No es fácil seguir el camino, no es fácil la obediencia. Muchos creemos de que quizás con ir a la iglesia, con leer su palabra, con orar, con oír palabra, estamos siendo a lo que el Señor quiere, estamos en obediencia a Él, pero no, fallamos en nuestro interior, quizás en nuestro pensamiento humano pensamos que lo estamos haciendo. Y se lo digo por experiencia, porque a mí me ha pasado. Y sinceramente esta palabra que vamos a ver ahora ha sido pues para mi vida,
una exhortación para mi vida y para poder pensar si realmente hemos andado en los caminos del Señor correctamente. Él lo que quiere que nosotros seamos en obediencia, pues Él no se aparta de nosotros. Así como Jeremías, Dios estaba con él e impulsó al rey para que lo llamara. Así lo dice en el versículo 17. Ya lo habían puesto preso, dice, ¿verdad? Porque él había dado una palabra que Dios le había dado. Entonces en el 17 dice que el rey Sedequías envió y sacó y le preguntó al rey secretamente en su casa. Y le dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías le dijo, ay. Y dijo más, en manos del rey de Babilonia serás entregado. Jeremías se mantuvo firme y le dio palabra otra vez, cuando anteriormente le habían apresado y azotado, y con esto que le dijo, pues lo podían hasta matar. Pero él sabía de qué lado estaba. Sabía que Dios en ningún momento se apartaría de él. Quizás a nosotros, si hubiéramos pasado por esta situación, así como en nuestra humanidad, quizás si no estamos sujetados al Señor, creo de que nos hubiéramos negado, aunque el Señor nos hubiera dado palabra para decir, o nos hubiera mandado a predicar. Entonces quizás nosotros nos hubiéramos negado, hubiéramos dicho, no hay palabra. Pero Jeremías era un hombre recto, un hombre obediente a Dios. Así que el Señor con nosotros, Él va con nosotros, delante, siempre, en todo problema que pueda estar pasando. Fíjese de que en este tiempo, pues es un tiempo muy difícil, ¿verdad? Son tiempos angustiosos y pues el Señor hasta el momento ha querido que los mantengamos firmes en Él, en obediencia. Pues las iglesias se han cerrado, pero tenemos la oportunidad de estar en nuestros hogares y dedicarle el tiempo necesario y meditar el tiempo necesario para ver si nosotros estamos caminando en obediencia en ese camino recto. Y pues no importando si nosotros estamos sirviéndole al Señor con devoción y con amor, sí puede que hayan problemas, que puede que seamos tocados con alguna enfermedad, puede que pues lleguemos hasta la muerte, sí, porque como le dije anteriormente, no es un camino fácil, es un camino de espinas, pero el Señor siempre está con nosotros. Si nosotros estamos sujetados de Él, si nosotros estamos viviendo conforme a la voluntad del Señor, pues el Señor va con nosotros y no nos deja en ningún momento. Así lo dice su palabra en Deuteronomios 31:8. Y dice, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides por lo que esté pasando. No importa esta situación la cual estamos viviendo hoy, no tenemos que tener miedo ni intimidarnos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, porque Él va delante de nosotros, peleando toda batalla. Mire qué palabra más hermosa y más preciosa la que el Señor nos da siempre. Él va con nosotros, ¿verdad? Si estamos sirviéndole con devoción, si estamos al servicio de Él, que sea con amor, con devoción, con diligencia, ¿verdad? Si Él nos manda, pues a que pregonemos su palabra. Si Él nos manda a que prediquemos, que llevemos una palabra, que llevemos una palabra de consuelo o que intercedamos por una persona, pues
hagámoslo. Hagámoslo con obediencia, con amor, porque eso es lo que Él quiere. Que pues vayamos por el camino correcto, haciendo la voluntad de Él, no la voluntad de nosotros. ¿Será que estamos obedeciendo el mandato de Dios? ¿Será que obedecemos sus mandamientos? ¿Será que en realidad estamos sometidos a la voluntad de Dios? ¿O será que no queremos un compromiso con Dios? Solamente ser un cristiano más en este mundo para no sufrir consecuencias. Yo creo que quizás muchos en este tiempo de camino de dificultad, en este tiempo de problemas, de angustia, muchos se han alejado del Señor. Muchos nos hemos alejado del Señor y quizás inconscientemente, pensando que nosotros estamos cercanos al Señor, y no es así. Todos los que servimos al Señor, pues tenemos que estar pendientes siempre, cada día, examinándonos a nosotros mismos para ver si nosotros hemos sido en obediencia al Señor. Todos los que sirvieron al Señor en las Escrituras sufrieron consecuencias, sufrieron pruebas y sufrieron hasta la muerte por amor y obediencia a Dios. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Así como lo hizo Jeremías, así como lo hicieron muchos en las Escrituras, lo podemos hacer nosotros también, ¿verdad? Seamos obedientes a la voz del Señor cuando Él nos dice o nos pone en un lugar para orar por alguien, para interceder por alguien. Vamos a hacerlo. Si tenemos que llevar palabras, salir a predicar, vamos. Y también en nuestra propia vida tenemos que poner en práctica todo eso, ser obedientes en nuestra casa, en nuestro hogar, ¿verdad? Ser obediente pues envuelve muchas cosas en nuestras vidas, no solo en salir a predicar, en servir a la iglesia, no, también tenemos que ser obedientes en nuestros hogares, con nuestros esposos, dar el testimonio que estamos en obediencia con nuestro Señor Jesús. Mira lo que dice Ezequiel 2, 6 y 7, porque también si nosotros somos desobedientes, pues el Señor nos pone por casa desobediente y no tiene que ser así. Vamos a buscar ahí en Ezequiel capítulo 2 y vamos a buscar en Ezequiel capítulo 2 y dice capítulo 2 versículos 6 y 7 y dice así: y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hayas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escucharás, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Cuando el Señor nos manda a que hablemos, tenemos que ir. No importa si sea un camino de espinos, si no sea un camino de zarzas, dice, o de escorpiones, dice. Tenemos que hablar, tenemos que ser obedientes, porque si no vamos, también en nosotros cae el peso, ¿verdad? Ese peso de desobediencia. Dice en el 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Entonces, tenemos que abrir nuestra boca para hablar, dice, al mundo.
pues la responsabilidad es de nosotros. Pues la responsabilidad es de nosotros, para que aquellas almas sean convertidas para el Señor. Pues el Señor quiere que seamos pregoneros de su palabra. Dios nos quiere como el atalaya de esta tierra. Que vigilemos, que hablemos cuando Él nos mande. Así quiere el Señor que seamos. Y mire lo que dice siempre en Ezequiel, en el capítulo 3 y versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestes, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin que viva el impío, morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Qué difícil esta palabra, ¿verdad, hermanos? Muchos quizás por eso no quieren un compromiso con el Señor. ¿Qué quiere decir? Que hablemos a tiempo, que no nos quedemos callados. El Señor nos está hablando en estos días por medio de mensajes. A veces es dura la palabra para nuestras vidas, pero es necesaria para poder caminar en santidad. Y que no sea con temor, ¿verdad? Sino con amor y diligencia. Así tenemos que hacer, con amor y diligencia. No esperemos, hermanos, que Dios trate con nosotros por nuestra desobediencia. Es muy duro el trato del Señor cuando nosotros desobedecemos. Así que seamos obedientes a lo que el Señor habla, a lo que el Señor nos dice por medio de su palabra. Muchas veces llega el temor a nuestras vidas, pero podemos ver que el Señor no dejó en ningún momento a Jeremías. Él estuvo siempre con él, en todo momento. Él fue un hombre obediente al servicio del Señor sin importar pues las consecuencias. ¿Y qué fue? Entonces, ahora bien, el rey Sedequías fue advertido muchas veces, ¿verdad? Hoy vamos a ver lo contrario, ¿verdad? De lo que Jeremías era, un hombre obediente al servicio del Señor. Pero fíjese, el rey Sedequías, él fue desobediente a la palabra que Dios le había mandado por medio del profeta Jeremías. No fue una vez, fueron varias veces que Jeremías le advirtió y no quiso tomar palabra, el cual fue, ¿y cuál fue las consecuencias de la desobediencia de este rey Sedequías? Mire lo que dice siempre en Jeremías 39, 6, 7. Por su desobediencia sus hijos fueron degollados delante de él. Imagínense, pues el dolor, ¿verdad? Que este hombre sintió al ver a sus hijos. Ahí vamos a buscar más adelantito en Jeremías 39, 6 y 7, dice, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevárselo a Babilonia. Qué triste, ¿verdad, hermano? Qué triste, qué lamentable como él fue advertido y hizo caso omiso de lo que el Señor le había dado, palabra. El Señor le estaba advirtiendo que si hacía lo que él decía, pues iba a ser librado de todo esto, pero no quiso él, pues él en su arrogancia, ¿verdad? No hizo caso y más bien pues el Señor descargó, ¿verdad?, su furia contra él y pues hizo que degollaran a sus hijos y que le sacaran los ojos a él y que fuera apresado. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Cuando nosotros somos desobedientes, sabemos que Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Así que
No seamos como este rey que desobedeció, pensando que él quizá era poderoso y que tenía pues sirvientes, ejército, tenía de todo, ¿verdad? Pero en realidad no tenía la presencia del Señor. Él quiere que seamos fieles a Él. Él quiere que seamos obedientes a Él. El Señor solo quiere que tengamos la salvación y la vida eterna en nuestras vidas. Eso es lo único que el Señor quiere, ¿verdad? Que nuestra vida sea de agrado a sus ojos, siendo obedientes a su llamado, siendo el atalaya de este mundo, siendo los pregoneros de su palabra, siendo humildes, siendo amorosos con los demás, siendo compasivos y sobre todo poder llegar a ser varón perfecto, como dice su palabra. Así que, hermanos, esta palabra creo que es más que todo para que meditemos si realmente estamos caminando conforme a la voluntad del Señor y si estamos haciendo lo que Él dice, ¿verdad? Sabemos de que al Señor nada se le escapa. El Señor lo ve todo. Él es soberano, ¿verdad? Sabemos que pues Él nos está viendo desde allá arriba qué es lo que nosotros estamos haciendo. Él ve nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras emociones. Y pues meditemos en esto para que no caigamos en esta situación de desobediencia ante el Señor y pues que haya un trato, ¿verdad? Cuando estamos quizás nosotros haciendo algo que no le agrada al Señor, el Señor por su infinito amor y su infinita misericordia, muchas veces Él pues nos advierte a tiempo. Y es ahí cuando nosotros pues tomemos esa advertencia, ¿verdad? Tomemos esa palabra que el Señor nos ha dado para que podamos caminar en rectitud, para que podamos tomar nuevamente el camino de la vida y de la verdad. Pues Él nos ama. Y por amor a nosotros, Él nos da oportunidades, ¿verdad? No caigamos en lo que cayó este rey, sino que seamos obedientes al mandato y al llamado del Señor como fue Jeremías. Él ha sido bueno con nosotros en estos tiempos difíciles. Él no nos ha dejado a los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Por su misericordia estamos de pie todavía. Que nuestra porción sea Jehová en nuestras vidas cada día. Porque Él no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Y ya para terminar, hermanos, les voy a leer este versículo en Colosenses 3, 23 y 24 y dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que, hermanos, sirvamos con diligencia, no importando las consecuencias que puedan pasar en nuestra vida. Sabemos que el Señor va con nosotros en todo momento y que Él no nos va a dejar, ¿verdad? Así que esta ha sido esta pequeña meditación de este día. Espero que haya servido para sus vidas y que reflexionemos, amados hermanos. Siempre hay una palabra en esta plataforma todos los días a las 9 de la mañana. Seamos atentos al llamado del Señor, abramos nuestro corazón al llamado del Señor, porque sabemos que solamente con el Señor somos más que vencedores. Así que, hermanos, que el Señor me los bendiga.